Hey, ¿qué tal? Saludos amigos de todo el mundo. Hoy vamos a hablar sobre la improvisación. Esta palabra, según el diccionario de la Real Academia, nos habla de hacer algo pronto, ya rápido y prácticamente sin ningún tipo de formación. Sería como asimilar, por ejemplo, a una persona improvisada. A veces cuando hablamos de la improvisación nos estamos refiriendo, por ejemplo, a algún tipo de profesional que no es idóneo en la materia y que es un improvisado, que hace las cosas sin ningún tipo de preparación ni tampoco ningún tipo de estudio. Para lo que nosotros vamos a abocarnos, que está muy ligado a, bueno, por supuesto, la voz, el uso de la voz, la teatralización, la radio, la televisión, está bastante lejano de este concepto porque la improvisación tiene mucho de preparación, mucho de estudio y mucho de bagaje propio. Es decir, como nosotros a lo largo de toda nuestra vida, siempre y cuando nos hayamos ocupado de irnos formando, de ir adquiriendo ciertos conocimientos, vamos a poder usar todo eso en nuestro beneficio. Improvisar entonces para nosotros no es hacer cualquier cosa ni tampoco dejar completamente todo librado al azar, es dejar una parte librada al azar, cuando en realidad todo lo que nosotros venimos, como les decía en un principio, acumulando desde vivencias personales, desde recuerdos de la infancia, desde cosas que hemos leído y estudiado, estarían todas en función y en servicio de una posible improvisación. Reconocemos dos tipos de improvisación: una improvisación de tipo planificada y una improvisación de tipo no planificada. La planificada es aquella que podríamos llevar adelante como si fuera una obra de teatro, en la cual nos paramos frente a... Ahora está muy de moda hablar del stand-up, pero en realidad sería esta una especie de subgénero. Podríamos hacer otro tipo de actuaciones y también desenvolvernos dentro de una determinada improvisación. Pero entonces, en ese caso, sería no del todo justo hablar de una completa y total improvisación en ese sentido de sacar como de la nada. Es muy difícil hablar de ese de la nada. Uno no saca las cosas de la nada. Siempre está conectando con ciertas vivencias, recuerdos y conocimientos. Entonces, la planificada tiene que ver con un orden determinado, es decir, vamos a realizar una función, por ejemplo, que está enmarcada en un sitio concreto, un teatro, una sala, un cine, un lugar acondicionado donde además se está cobrando entrada y donde hay un tiempo, se supone, determinado. Es decir, que hay como un encuadre, un parámetro muy específico. Entonces, para ello hacemos una improvisación planificada. Vamos a tener que pensar dentro de qué cosa me voy a mover. Cuando dejaré librado al azar, por ejemplo, el contacto con el público, situaciones que no voy a poder prever y que está bueno también que no pueda prever, porque si no sería lo más lejano posible a una improvisación. Y el otro tipo es la improvisación no planificada. Quiere decir que surge o va a surgir en momentos donde realmente nosotros no sabemos qué va a ocurrir. Qué loco, claro. Simple. Funciona para todo lo que es defectos y errores en lo técnico, invitados que no vienen, que nos dejan literalmente plantados, o cualquier otro tipo de error que se presente durante un programa radial, televisivo, función o cosa entonces que ocurra dentro de un marco que se pensaba que estaba todo controlado, pero ocurre algo inesperado. Allí echamos mano a la improvisación no planificada. Para esto vamos a tener que saber manejarnos con algunos, como decimos ahora, tips. Y uno de ellos es, por ejemplo, extraer rápidamente información, poder echar mano rápidamente a algo que nos venga a la mente. Lo más importante es no quedar en blanco. Si uno queda completamente en blanco, pero el problema no es solo quedar en blanco, sino es quedar congelado, quedar sin la posibilidad de comunicarse. Incluso estaba pensando hasta en ese absurdo: si sabemos manejarlo teatralmente, no diciendo nada podemos comunicar mucho, pero no quisiera meterme ahora en ese tema de las no palabras para el no comunicar, o para el comunicar, mejor dicho, porque sería otro tutorial diferente. En este lo que vamos a intentar es rápidamente, y sobre todo en radio, porque si fuera, sí, en un teatro, el no tener palabras, gestualmente podríamos hacer mucha cosa. Ahora, en radio, gestualmente, excepto que me digan, bueno, usamos mucho la camarita web o... No,
No, en radio, gestual y hacerse señas como si el oyente realmente estuviera viendo algo, no tiene sentido. Entonces, allí es determinante, es muy importante que rápidamente saquemos una palabra. Y eso es un disparador, es un extractor, es poder de nuestra mente empezar a como tirar de un hilo, de una piola que nos va a empezar a dar cierta soltura y vamos a poder empezar a conectar un tema con otro, cuando en realidad el problema es que no lo teníamos pensado, que no estaba, como decíamos en la otra, planificado. No teníamos idea, veníamos hablando de cierto tema o pensando que uno de nuestros invitados iba a venir, ya teníamos el cuestionario, todo pronto, todo fantástico y no pasó nada de eso, o no tenemos nada. Supongamos además que no es un programa que maneje música, no vamos a recurrir a dejar 4 o 5 canciones o más, o vaya a saber qué bache, entonces hay que llenarlo. Sí, ahora tenemos mensajes de texto, es como el mal bien de este momento, ¿no? Podemos empezar a leer mensajes. Imaginemos que no tenemos tampoco eso. Imaginemos que por un momento se nos colgó todo lo que es el sistema. No tenemos la capacidad de leer mensajes de texto porque no están. Imaginemos la peor de las situaciones. No hay nada de eso. No hay revistas, no hay internet. No hay internet. Bueno, hay que extraer rápidamente algún tema, algo ya y empezar. Ya. Esa palabra puede ser utilizada. Pero esa palabra no me sirve para nada. Cualquier palabra, no... siempre y cuando estemos dentro de un medio que nos permita, porque tal vez se nos ocurra un término que no podemos emplearlo, busquemos otro rápidamente con la capacidad cerebral que tenemos, que es muy potente, de cambiar un pensamiento por otro de forma muy veloz. Busquemos una palabra más o menos idónea que nos permita lanzar, ya, eso es un término, por ejemplo. El otro día vieron lo que fue el lanzamiento de... Y se me empieza a ocurrir, por ejemplo, que hubo un lanzamiento de un disco, o en deportes, cómo lanzó la pelota fulano, y ya están improvisando. ¿Se entiende, señores? A practicar. Esto se llama entonces extractores para esos momentos donde uno no tenía planificado una improvisación. Y la otra es la improvisación planificada, en la cual debemos, sí, de alguna forma prepararnos, no escribir, no vamos a libretar. Libretar no es improvisar. Pero sí, por ejemplo, reordenar mentalmente sobre qué cosas podríamos llegar a hablar dentro de esa improvisación. Y allí vamos a ir mucho más confiados. Clic en me gusta, les decía, compartan el video, nos estamos encontrando en la próxima. Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Chao.